En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, empezando un martes, la semana, el último mes del año 2025, como siempre en este espacio, cargado de información, análisis y por supuesto entrevistas de primerísima mano, y hoy no va a ser la excepción. Pero antes de saludarla a nuestra entrevistada, también la saludo a mi compañera de todos los días. ¿Cómo estamos, Ada Caballero? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima para empezar una nueva jornada de Economía 1000, recordando que esta es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y dejo aquí entre paréntesis, antes de saludarle a nuestra entrevistada, porque tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el Congreso de México votará esta semana un proyecto de ley que impone aranceles de hasta el 50% de importaciones desde Asia, con énfasis en China como parte de la estrategia del gobierno de la presidenta de México para proteger a los productores locales y aliviar tensiones comerciales con Estados Unidos. La iniciativa comenzó a debatirse el lunes en comisión y podría tratarse en diputados y el Senado antes del 15 de diciembre, tras una revisión de Hacienda y Economía que incorporó más de 750 cambios, excluyó poco más de 300 productos de los más de 1.400 inicialmente alcanzados. De acuerdo con Investing.com, la Reserva Federal prevé aplicar esta semana su tercer recorte consecutivo de la tasa de interés en un contexto de crecientes discrepancias dentro del comité. Las reducciones de 2025 ya registraron votos en contra y se espera que 3 funcionarios disientan nuevamente en la última reunión del año, reflejando las tensiones entre una inflación aún elevada y un mercado laboral en debilitamiento. El mandato de Jerome Powell finaliza en mayo, lo que deja un escenario desafiante para su sucesor al frente de un comité de 18 miembros. ¿Qué está pasando con el oro? De acuerdo con Bloomberg en línea, el oro se mantenía estable mientras los inversores desplazaban su atención desde una probable baja de tasas de la Reserva Federal esta semana hacia el ritmo de la relajación monetaria en 2026. El lingote cotizaba cerca de $4.181 la onza tras cerrar la sesión previa con una ligera caída en un contexto de suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que alcanzaron su nivel más alto en más de 2 meses. El mercado de swaps descuenta un recorte de tasas de 1/4 punto, aunque ahora anticipa solo 2 reducciones adicionales hasta fines de 2026, frente a 3 esperadas una semana antes, lo que mantiene la cautela en los metales preciosos, menciona Bloomberg. Y ya estamos en compañía de nuestra invitada de hoy, a quien agradecemos su presencia. Ella es Ana Rojas Viñales, economista e investigadora. ¿Cómo estamos, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Prince? Hola, Ada. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre compartir con ustedes. Igualmente, Ana. Y hoy un tema que dejamos como en pendiente desde hace varios meses, hablar sobre lo que se conoce como economía plateada, viéndole el lado más que positivo de este grupo de personas. Y bueno, enseguida vamos a conceptualizar lo de economía plateada, que tiene sus incidencias e impactos muy importantes dentro de la economía si lo incorporamos ya dentro de ese concepto como conocido economía plateada. ¿Qué es finalmente la economía plateada, Ana? Bueno, la economía plateada es el resultado, o sea, son las potencialidades que tiene el proceso de envejecimiento de la población a la que todos los países están tendiendo, considerando cuáles son las fortalezas y los desafíos que representa este gran porcentaje de la población que cada vez va ocupando mayor importancia y mayor relevancia en el total de la población de los países. Mencionabas cobrando relevancia porque en otros países ya se incorpora incluso dentro de su Producto Interno Bruto como parte del componente importante, Ana. ¿Es así? Sí. Lo que pasa es que si nosotros consideramos cómo las personas vamos... Bueno, en primer lugar, la economía plateada es el conjunto de la población de 65 años y más, que es en Paraguay la población adulto mayor, sí, y cuál es el aporte y la riqueza que puede ofrecer al desarrollo y al crecimiento de los países, ¿verdad? Entre los que está, por supuesto, la economía, las políticas públicas y el mercado laboral. Y
Considerando que el proceso de envejecimiento es un proceso generalizado, Cierto. en el que varios países ya inclusive tienen poblaciones envejecidas mucho más, mucho mayores, avanzadas que nosotros, en Paraguay es considerar que no es lo mismo haber sido adulto mayor hace 10 o 20 años que ser adulto mayor hoy o ser adulto mayor dentro de 30 años, ¿verdad? Entonces, gracias a la mejora de la salud, de las condiciones de vida, cada vez las personas vivimos más tiempo y también vivimos en mejores condiciones, en general, ¿verdad? No todas, pero en general. Es decir, que hoy una persona adulta mayor de 65 años y más, inclusive puede ser todavía muy activa, muy autónoma y generar mayores recursos que lo que generaba una persona hace 10 o 15 años. Totalmente. Le pedimos a los compañeros el soporte correspondiente porque Ana justamente nos compartió una presentación que vamos a ir profundizando en datos muy interesantes. Así que, por favor, compañeros, la primera lámina para seguir avanzando en estos datos ya conceptualiza esa misma. Sí. ¿Qué tenemos aquí, Ana? Acá nosotros lo que vemos es... Para la gente que nos está escuchando, obviamente, sí, es un gráfico de barra en horizontal. Es un gráfico de barra en horizontal que Correcto. es del INE, considerando los diferentes censos de población que tenemos desde 1952 desde 1950 hasta el 2022, y lo que nos muestra es cómo se fue distribuyendo la población por grandes grupos, Sí. de 0 a 14, de 15 a 64 años y de 65 años y más, que es la forma más significativa de representar estos cambios. Y si vemos de 0 a 14 años, que en 1950 representaba aproximadamente el 44% de la población, hoy, según los datos del censo 2022, la población de 0 a 14 años representa el 25%, o sea, bajó aproximadamente 19 puntos porcentuales. En cambio, la población de 65 años y más, que en 1950 representaba casi el 4%, hoy, con datos del censo 2022, representa aproximadamente el 8,6%. Es decir, más que dobló la proporción que significaba en 1950. Sin embargo, la población de 15 a 64 años, que sería la población productiva, Sí. o sea, a partir de los 15 años es la población en edad de trabajar, si bien aumentó entre 1950 y el 2022, a partir del año 2002 como que se fue estancando el nivel de crecimiento. Hoy representa aproximadamente el 66% en comparación a lo que representaba en 1950, que era el 52,5%. Y cuando vemos de la edad entre 0 a 14, ese grupo etario, hay una desaceleración importante, Ana, entre 1950 y 2022. Sí, y eso podemos ver en lo siguiente. Pero antes de pasar, me gustaría como quedarme un poquitito acá. El dato es muy interesante con respecto al grupo de 65 años y más. ¿Este ritmo de crecimiento es lo esperado en una población como la nuestra, Ana, o es parte de la tendencia que se tiene a nivel mundial? Bueno, en primer lugar, es parte de la tendencia que se está dando en todos los países debido a que está disminuyendo la tasa de fecundidad. Además de que, como les mencioné, los adelantos en materia de salud también hace que la gente viva más tiempo. Sin embargo, considerando a Paraguay dentro de América Latina, el proceso de envejecimiento se está dando de una manera mucho más acelerada que lo que pasó en Europa, por ejemplo. Claro. O sea, en América Latina y dentro de América Latina, Paraguay está envejeciendo el doble de rápido de lo que envejeció Europa. Y además, otra cuestión importante también es que los países en América Latina y por supuesto Paraguay, que vamos a ver un poco más adelante, no estamos preparados para enfrentar este proceso de envejecimiento. En lo que se refiere, por ejemplo, a los servicios de salud, los servicios de cuidado para las personas que están en condición de dependencia, los servicios públicos también. Por ejemplo, hay personas adultas mayores que se jubilan y que no tienen una oferta pública para realizar otras actividades, por ejemplo. Además de que en general la infraestructura de las ciudades tampoco está preparada ni siquiera para las personas con discapacidad. Entonces, no es una infraestructura amigable para el envejecimiento. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y vamos compartiendo justamente los datos. La población paraguaya por grupo de edad. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, acá lo que nosotros vemos es cómo se fue moviendo. Acá yo hice una clasificación más de 15 a 19 años, que sería la población adolescente.
o sea, yo acá dividí de 0 a 14, de 15 a 19, de 20 a 64 y de 65 años y más. Porque lo que quería mostrar era cómo efectivamente la población de 0 a 14 años, que es la población que está en la línea, no se ve nomás el color, creo que es la celeste o la verde, que se fue disminuyendo, y además de disminuir, fue disminuyendo mucho más rápido que cómo se fue comportando el resto de la población. Es cierto, hay como eso que yo decía, una desaceleración, hasta una reducción. Sí, hasta una reducción. Y la población de 65 años y más, que es la población que está en celeste, la última línea de abajo, si nosotros miramos, es como que va complementando al comportamiento que tiene la población de 65 años y más. Y las poblaciones de 15 a 19 años también va disminuyendo. ¿Por qué? Porque es el resultado de cómo va evolucionando la población de 0 a 14 años en los años anteriores. Y la población de 20 a 64, que sería efectivamente la población que está ya en el sector productivo, es decir, que está en el mercado laboral, si nosotros miramos, también va creciendo entre 1950 hasta el 2020 aproximadamente, y después llega a su punto máximo y entra como en un periodo de meseta, que hasta el 2047 nosotros vamos a tener un aumento de la población de 20 a 64 años. ¿Puede ser considerado el bono demográfico? Sí, por eso también separé. Es el bono demográfico que Paraguay tendría disponible, por decir de alguna forma, hasta 2047, y ahí la población de 20 a 64 años va a empezar a disminuir. O sea, ahí va a alcanzar su punto máximo. Se dice siempre que el bono demográfico ocurre una sola vez en la historia de una economía. ¿Eso es correcto, Ana? Sí, es una sola vez porque es el periodo en el que la población económicamente activa o la población ocupada o la fuerza de trabajo es la mayor proporción, considerando, es mayor en proporción considerando a la población dependiente, de 0 a 14 más la población de 65 años y más. Clarísimo. Es decir, que hay más personas productivas que personas dependientes. Y a partir de 1947 aproximadamente va a empezar, según las proyecciones, va a empezar a disminuir. 2047. Sí. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, compañeros. Seguimos explorando estos datos. Y esta es una de las razones. Sí, y Ana, esta es una de las razones fundamentales de por qué estamos en un proceso de rápido envejecimiento, además de que nuestro bono demográfico está disminuyendo. Porque si nos fijamos, entre 1950 y lo que se proyecta para el 2050, la cantidad de hijos por mujer disminuyó de una manera casi 4,5 hijos por mujer. O sea, en 1950 se esperaba, o se tenía que en promedio las mujeres teníamos 6,5 hijos. Y yo marqué entre 2020 y 2025, porque si ahí nos fijamos, en el 2020 todavía estábamos por encima de la tasa de reemplazo de la población. O sea, teníamos más de 2 hijos por mujer. Pero en el 2025, o sea, hoy tenemos 1,9 hijos por mujer. O sea, ya hay un quiebre ahí. Hay un quiebre y ya estamos por debajo de la tasa de reemplazo. ¿Eso significa, en palabras sencillas, para reforzar, Ana? Eso significa que para que una familia pueda... o sea, para que nazca una criatura tiene que haber 2 personas, un hombre y una mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora ni siquiera se va a poder reemplazar a los padres. O sea, las familias tienen menos de 2 hijos. Entonces, la población va a empezar a disminuir a partir de un número determinado de años. Como que va presionando más esa reducción. Sí, inclusive en países como Cuba y Uruguay, la población ya, nosotros seguimos creciendo, pero cada vez con una tasa más baja de crecimiento poblacional. En cambio, Uruguay y Cuba ya están en procesos de descenso de la cantidad de población. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Estábamos viendo la cantidad de hijos y acá la fecundidad. ¿Qué se entiende por esto también, Ana? ¿Qué vemos? Este gráfico es el que estábamos viendo recién, sí, pero lo que a mí me gustaba y me interesaba mostrarles acá es cómo a partir de que va disminuyendo la tasa de fecundidad, la razón de fecundidad de hijos por mujer, que es lo que vimos recién, el índice de envejecimiento va aumentando mucho más rápido de cómo baja la fecundidad, y precisamente de los 2022-2023 es donde ambas tasas se cruzan.
¿Esto tiene que ver un poco también con la pandemia o no, Ana? ¿O es pura coincidencia o de acuerdo a estimaciones o proyecciones hablaba que iba a llegar a ese cruce? Hay un gráfico un poco más adelante que nos muestra que la tasa de mortalidad, por ejemplo en el 2020, como que tuvo un aumento significativo. Sin embargo, esta situación del proceso de envejecimiento y de la caída de la fecundidad son procesos demográficos mundiales, ¿verdad? Lo del envejecimiento, lo de la caída de la fecundidad tiene mucho que ver con la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Además de que también hay cada vez más mujeres que posponen el primer hijo o posponen tener hijos, inclusive hay mujeres que deciden no tener y otras que no pueden, ¿verdad? Entonces, como la participación de las mujeres se da esperando que las mujeres nos desempeñemos como si fuera que no tenemos hijos y que seamos madres como si fuera que no trabajamos, implica una sobrecarga muy importante sobre las mujeres. Ana, y antes de irnos al corte de esta consulta, hay países que han incluso impulsado políticas de incentivo para aumentar un poco el nivel de no fecundidad, sino justamente de que las mujeres tengan más hijos, y no ha resultado porque hay obviamente un cambio socioeconómico, cultural muy profundo que se viene dando de un tiempo a esta parte, condicionado obviamente por estos factores que mencionas, el acceso al empleo, mayor independencia, incluso conocimiento de anticonceptivos, etcétera. Sí, y en esos países en los que se implementan estas políticas para la natalidad, para aumentar la natalidad, es porque seguramente sus índices de fecundidad están muy por debajo ya de la tasa de reemplazo, o sea, ya están muy por debajo de 2, inclusive a lo mejor por debajo de 1, y entonces hay peligro de que la población en algún momento se termine, ¿verdad? O que la población sea cada vez más adulta mayor y requiera ciertos cuidados y no haya quien les puedan brindar esos cuidados, ya sea de manera directa o a través del mercado de servicios, ¿verdad? Entonces, también tiene mucho que ver con la educación sexual y reproductiva que vos misma mencionaste recién. Ahora hay mucho más acceso a esos mecanismos que antes no habían, ¿verdad? Totalmente. Muy interesante, Ana. Vamos a seguir conversando sobre la economía plateada a la vuelta del corte, recordando que estamos con la economista e investigadora Ana Rojas Viñales. Seguís escuchando Economía 1000. Muchas gracias por la compañía. Ada, ¿qué cifra tenemos hoy? Más del 50% del PIB corresponde al crédito, que viene creciendo con fuerza. En una economía que avanza por encima de su potencial y con déficit comercial, esta expansión aparece como un elemento a monitorear, comentó Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y hacemos un pimponeo rápido de noticias económicas de lo que está pasando en la economía regional y nos vamos hasta Argentina. De acuerdo con Bloomberg en línea, el gobierno de Javier Milei se dispone a presentar un proyecto de reforma laboral orientado a reducir costos laborales y aliviar la carga impositiva, respaldado por el resultado de las elecciones legislativas. La iniciativa, que será debatida en el Congreso, propone cambios en indemnizaciones, vacaciones, la creación de un banco de horas, la eliminación del preaviso en periodo de prueba y un esquema para regularizar empleo no registrado con condonaciones de sanciones y deudas. Más información, las estrategias de Carretray en bonos brasileños en moneda local dejaron ganancias relevantes en 2025 y aún muestran margen para extenderse en 2026, aunque con retornos más moderados. Esto de acuerdo con Bloomberg en línea. El desempeño del año combinó tasas reales elevadas y la apreciación cambiaria, con el real pasando de 6,15 a 5,50 por dólar, mientras que hacia adelante se prevé la continuidad de tasas altas con menor aporte del tipo de cambio y mayores riesgos externos. Más de información de Bloomberg en línea. Latinoamérica y el Caribe llegaría a 2026 con un crecimiento otra vez por debajo del 3%, en un escenario condicionado por presiones inflacionarias y fiscales, consumo debilitado, baja productividad e incertidumbre política. Las proyecciones anticipan un desempeño más débil que en 2025, con dudas sobre la política monetaria y con el arrastre de la guerra arancelaria y de políticas comerciales imprevisibles impulsadas por Donald Trump, además de restricciones fiscales y tasas reales elevadas que limitan el crédito, menciona Bloomberg en línea. Y seguimos en compañía de nuestra entrevistada de hoy, la economista e investigadora Ana Rojas Viñales. Estamos hablando sobre
el potencial de la economía plateada, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial, y estamos también profundizando sobre datos, sobre todo de Paraguay. Hay otro concepto, Ana, que tiene mucho y mucha importancia dentro del análisis que estás realizando, que es la razón de dependencia. Y le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente de esa lámina, que sería la siguiente, cuyo título es La razón de dependencia. ¿Qué se conoce y qué se entiende por ello, Ana? Bueno, la razón de dependencia tiene muchísimo que ver con el concepto de bono demográfico. Sí. El bono demográfico es el que nos dice que la proporción de la población productiva está por encima de la población que de alguna u otra forma requiere o depende de otras personas. Y la razón de dependencia específicamente nos dice cuántas personas están dependiendo de la población que está produciendo, de la población productiva. Sí. En el caso de Paraguay está la razón de dependencia total, que es la suma de la razón de dependencia de la población de 0 a 14, aunque hay ya niños que no necesitan tantos cuidados como desde antes de los 14 años. Entonces, pero para que sea comparable a nivel internacional, es un índice que se normalizó, que se estandarizó a nivel regional. Y la razón de dependencia de adultos mayores es la población de 65 años y más por o sobre la población de 15 a 64 años. Y la razón de dependencia total es la suma de esos dos. Clarísimo. ¿Cómo está esa relación? Y lo que nos muestra esta relación es que la línea que está por encima es la razón total. Sí. La segunda línea es la razón de dependencia de niños, 0 a 14 sí. de niños. Y la línea de abajo es la razón de adultos mayores. Y si nosotros miramos el comportamiento de las dos líneas que están por debajo, vemos que mientras va bajando la razón de dependencia de los niños de 0 a 14, va aumentando la razón de 65 años y más. Y esto lo que hace es que sí, efectivamente, la razón de dependencia total fue disminuyendo desde 1950 sí. hasta aproximadamente el 2020, y ahí entra en ese periodo de estancamiento, y va a llegar un momento a partir del 2047 aproximadamente que esa razón de dependencia va a aumentar, porque la población de adultos mayores en Paraguay va a representar aproximadamente el 12 o el 14%. ¿Ese es un número también dentro del análisis en general razonable o ya escapa del límite o la tendencia, Ana? Es razonable para nuestro país, pero, o sea, en términos demográficos, pero en términos de infraestructura y de servicio y de políticas públicas, hoy en nuestro país, cuando la razón de dependencia es todavía bastante baja, muestra que tiene serias limitaciones. Entonces, hay que invertir. Y ese era uno de los desafíos que íbamos a hablar un poco más adelante, la sostenibilidad fiscal y la infraestructura. Totalmente, como componente también del desafío, ¿verdad? Ana, con respecto a esto, y de hecho te comentaba durante el corte, hicimos desde la consultora un material de un informe que lo dio a conocer, si mal no recuerdo, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre el nivel del cuidado, del cuidado, donde vemos números impresionantes de proyecciones incluso que hablan del 2050 sobre la necesidad que se va a tener justamente en esto que se conoce como economía plateada, si lo vemos en su conjunto, de personas, de cuidadores remuneradas, no remuneradas, de la capacitación que necesitan. También termina siendo un gran desafío en Paraguay, sobre todo, donde el deber del cuidado recae fundamentalmente en la familia y en las mujeres. En la familia siendo eso. Y dentro de la familia sobre las mujeres. Hay una brecha importante entre hombres y mujeres todavía, sí. Si podemos recapitular también esa parte. En alguna de las sesiones anteriores, sí. en nuestros programas anteriores, nosotras ya comentamos acerca de la importancia que tiene el cuidado. Y en una de las conversaciones que tuvimos también, que el trabajo no remunerado y de cuidado representa en total, entre hombres y mujeres, aproximadamente el 25% del PIB, si nosotros le tuviéramos que poner un valor económico. Y de ese 22%, aproximadamente el 17% es realizado por mujeres. O sea, las 3/4 partes del aporte del cuidado a la economía está realizado por mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado, también es importante considerar que la sobrecarga de cuidado no remunerado incluso puede equivaler a 2 jornadas más de trabajo. O sea, las mujeres trabajamos aproximadamente 16 horas más a la semana que los hombres realizando tareas de cuidado.
Y es muy distinto el cuidado que requieren los niños de 0 a 5 años que el cuidado que requiere un adulto mayor. Y relacionado con lo que vos mencionás, si nosotros analizamos la oferta pública de cuidado hoy en Paraguay, hay una oferta limitada, sí, pero hay una oferta de atención a los niños en primera infancia. Están los centros de desarrollo infantil, están los programas de vacunación, los programas de estimulación temprana, etcétera, para la atención a esta población de 0 a 5 años. Pero si miramos al otro lado, la población de adultos mayores, hay muy pocos centros de día a donde puedan asistir los adultos mayores que están todavía autónomos, que pueden manejarse por sí solos, y los que hay son privados. O si hay, son muy pocos los públicos. Y los privados son muy caros, sumado a que hay una categoría de cuidado que se llama de larga duración. O sea, hay cuidado de corta y de larga duración para adultos mayores. Lo de corta duración son acompañamientos o en los servicios de día donde pueden tener algún tipo de terapia o de recreación. Pero los servicios de larga duración para los adultos mayores son aquellos cuidados, por ejemplo, para adultos mayores que ya están totalmente dependientes, que ya no se pueden levantar, que necesitan que se les dé de comer, que se les bañe, etcétera. Ese servicio de cuidado exige cierto conocimiento y cierta capacitación. Totalmente. Que no todos los cuidadores tienen. Sumado a que los cuidadores de adultos mayores también se exponen, por ejemplo, a lesiones de trabajo, porque hay adultos mayores que son muy pesados, que son muy grandes, y las mujeres que les cuidan, porque generalmente son las mujeres, se encuentran después con alguna dolencia causada por haber cuidado a otras personas. Muy interesante, Ana, el dato, porque voy como haciendo la memoria, recapitulación de varios artículos que leí con respecto a eso, donde también se mencionaba, y ahí lo vinculo con la economía plateada, que en otros países ya más avanzados, obviamente, estos fondos previsionales de pensiones y demás le dan cierta espalda también a los adultos mayores en ese sentido, porque obviamente trabajaron durante su vida productiva, generaron recursos, ahorros, etcétera, que le permite ciertamente hacer el pago más fino y el cuidado más fino de profesionales de cierta altura. Entonces eso evidentemente engloba lo que se conoce como economía plateada, pero en Paraguay, sobre todo a nivel regional, la realidad es muy diferente. Es muy diferente porque, y justo ese era otro de los desafíos, el tema de la informalidad laboral. Es cierto. 62% de la población asalariada está en el sector informal. 65-67% aproximadamente de mujeres, 60% de los hombres. ¿Por qué es importante considerar la informalidad laboral? Porque esa población que está en el sector informal va a llegar a ser adulto mayor en algún momento. Y lo que pasa precisamente en nuestro sistema de seguridad social, la gran proporción de personas que llegan a los 65 años y más son personas que no cotizaron durante su vida productiva, y entonces se encuentran en condiciones de mucha vulnerabilidad, en pobreza. Acuérdense, las mujeres vivimos más tiempo. ¿El promedio es 75 o cambió eso, Ana? Está por encima de los hombres, que es 72-73 versus 75. Aproximadamente 76-77 más o menos, son como 4 o 5 años más que los hombres, pero acuérdense que la informalidad también es mayor para las mujeres. Es cierto. Entonces cuando llegamos las mujeres a ser adultas mayores, estamos en condiciones de mayor pobreza, mayor vulnerabilidad, muchas veces también si es que cotizamos de manera intermitente, por la entrada y la salida del mercado laboral, a lo mejor cotizamos menos del tiempo que debimos haber cotizado en semanas, entonces llegamos a ser adultas mayores en mayores precariedades. Entonces, ¿por qué es importante la informalidad, el sistema de seguridad social y la economía plateada? Porque mediante, como vos mencionaste, si una persona cotizó durante su vida, es probable que tenga recursos para adquirir, para comprar, para contratar servicios de cuidado, mejores servicios de cuidado. Una persona que no tiene, precisamente, entonces se encuentra expuesta a que o nadie le cuide, o que le cuiden mal, o que forme parte de las estadísticas de lo que se conoce como el programa de adultos mayores. ¿Qué te parece si ahondamos sobre ese tema a la vuelta del corte, Ana? Si realmente programas sociales como esos termina siendo eficiente o no, y esto que en algún momento también conversamos y que lo dice Manuel Ferreira, el ex ministro de Hacienda, que
el que haya más adultos mayores dentro de un programa como eso no termina siendo un éxito tampoco de una economía, y más todavía cuando estamos hablando de la paraguaya. ¿Te parece? Dale, súper. Vamos a nuestro último corte y a la vuelta seguimos conversando con la economista e investigadora Ana Rojas Viñales. Tramo de Economía Mil, muchas gracias por la compañía de todos los días, y un paréntesis, quiero enviar un saludo muy especial a nuestro también invitado cada tanto, Carlos Sanabria, que nos dijo que estaría pendiente de esta entrevista. ¿Es así, Ana? ¿Enviamos saludos? A Churli. Ah, bueno, así se lo conoce. A Carlos Raúl, un gran saludo, un amigo muy apreciado, compañero de facultad, colega. Saludos entonces. No voy a decirle ese sobrenombre, sino Carlos Sanabria. Carlos Sanabria. Mucha afinidad. Yo no sé si está bien el tema de su sobrenombre. ¿Se lo conoce de siempre así? Sí, o sea, es algo, o sea, es su sobrenombre. Yo creo que inclusive muy poca gente le llama Carlos Sanabria. Voy a preguntarle cuál es tu sobrenombre, Ana. No. ¿No? ¿Mejor no? No. Obviamos eso. Saludos a Carlos Sanabria. Cerramos paréntesis en eso. Ada, tenemos que compartir información económica de lo que está pasando a nivel nacional. Adelante. De acuerdo con ABC, la Cámara de Senadores analizará este miércoles 10 de diciembre la reforma del transporte público en un contexto de tensión por la huelga de 48 horas convocada por los choferes para los días 16 y 17 de diciembre. Los gremios rechazan 3 artículos del proyecto al considerar que afectan el derecho a huelga y la estabilidad laboral, y solicitan la intervención del presidente Santiago Peña, además de la destitución del viceministro de Transporte Emiliano Fernández. El principal foco de conflicto es el artículo 20, que declara el transporte metropolitano como servicio público imprescindible y establece un funcionamiento mínimo del 60% durante las medidas de fuerza. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos, y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso ABC y replicado en su digital, se aborda acerca de la evolución de las cuentas de depósito, y de acuerdo con este informe extraído del Banco Central del Paraguay, la evolución de los depósitos en el sistema financiero paraguayo evidencia una expansión sostenida en la última década. En enero de 2016 se registraron un poco más de 1.490.000 personas con depósitos y 2.250.000 cuentas, con un promedio cercano a 1,5 cuentas por persona. Para septiembre de 2025 las personas con depósitos ya ascendieron a más de 4 millones y las cuentas alcanzaron un poco más de 11.600.000, lo que implicó que la base de depositantes prácticamente se triplicara y que la relación superara las 2,7 cuentas por persona. Más de este análisis, ¿dónde la gente puede encontrar, Ada? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y seguimos en compañía de nuestra invitada de hoy, la economista e investigadora Ana Rojas Viñales. Le pedimos a los compañeros el soporte de la siguiente lámina porque vamos a ahondar sobre la esperanza de vida al nacer, que también es, Ana, un componente y un factor muy importante en este análisis que estamos haciendo sobre la economía plateada. Bueno, en todos los países hay un aumento significativo de la esperanza de vida al nacer. Pero en el caso de Paraguay, una cuestión interesantísima es que entre 1950 y 2050 se espera que la esperanza de vida de hombres y mujeres, o sea, de la población total, aumente aproximadamente 16 años. O sea, es muchísimo. Sí. Y en el caso de los varones es aproximadamente 14,5 y de las chicas, de las mujeres, aproximadamente 17. Y con lo que vos me preguntaste hace rato relacionado a la pandemia, si nosotros miramos el comportamiento según las proyecciones del INE, efectivamente en el 2020 hubo una caída significativa de la esperanza de vida al nacer por la cantidad de decesos que hubo debido a la pandemia, al COVID. Y ahí vemos la relación que yo te preguntaba, Ana, de hombres y mujeres. Obviamente las mujeres son las que lideran, por decirlo de alguna manera. Sí. En el 2050 subiría a casi más de 82 años aproximadamente. Y de los varones va a ser aproximadamente 77, 74 aproximadamente. Esto también explicado por el nivel quizás socioeconómico se está como consolidando de un tiempo a esta parte, ¿o qué explicación hay, Ana? Y en primer lugar, los avances de la salud. En términos de salud, ¿verdad? Que hay la ampliación de las vacunas, también en Paraguay, por ejemplo, la
el acceso universal a los servicios de salud a través de la unidad de salud de la familia, también la provisión de medicamentos, la vida también que es un poco más saludable, seguramente en cuanto a los hábitos que tienen las personas, y el avance propio de la tecnología. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y esta es una pirámide muy interesante. ¿Qué nos ilustra, Ana, puntualmente? Esta es fantástica. Yo hice, todos son datos de 1950 hasta el 2050, y yo hice cada 5 años para ver cómo iba comportándose la población, pero solamente traje los extremos. O sea, acá hay una variación de 100 años entre la población de Paraguay, de hombres y mujeres. Sí. Y si nosotros nos fijamos en la pirámide de la izquierda, vemos que la base es mucho más amplia y una cima mucho más acotada. Así es. Es decir, que en 1950 había una mayor proporción de población joven, en este caso de 0 a 5 años, tanto para hombres y mujeres. Sí. Entonces, con el paso de los años, la base se iba como achicando, se iba ampliando el centro, que sería la población en edad de trabajar, y ya en el 2050 se espera que la base sea mucho más pequeña y que la cima sea mucho más amplia. Y si nos fijamos, la forma de la pirámide es totalmente distinta, pero si miramos la cima en la pirámide de la derecha, vemos que efectivamente la población de 80 años y más es mayor, pero la proporción de mujeres supera ampliamente a la proporción de hombres. Hay aproximadamente 210.000 hombres, se esperaría, y en el caso de las mujeres habría aproximadamente 250.000 mujeres. Hay un comportamiento como inverso cuando vemos en el corte 75 y 79 años, donde ahí vemos que los hombres superan a las mujeres, Ana. Ahí no sé qué pasó realmente, pero sí, efectivamente hay... Porque en las demás franjas etarias sí, las mujeres superan ampliamente a los hombres. ¿Es correcto? Sí, pero no sé qué pasó ahí. ¿No tendrá que ver ahí el componente de eso de la esperanza de vida al nacer como explicación? Podemos investigarlo, ¿verdad? Tendríamos que investigar porque es raro efectivamente que hay más hombres que mujeres, pero podría ser que tiene que ver con, no sé, mirando así a largo plazo. Claro. En ese grupo yo estaría, por ejemplo. Claro, es cierto, es cierto. Yo también estaría. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Seguimos avanzando. La categoría ocupacional, ¿qué nos muestra también esto? Bueno, acá es súper interesante mirar porque se esperaría, según la ley de adultos mayores y la pensión de adultos mayores y también las normativas que sustentan los sistemas de jubilación de nuestro país, sí, que una persona a partir de los 65 años ya no estaría participando en el mercado laboral. Se esperaría en el caso ideal, ¿verdad? Pero yo me puse a analizar los datos de la población de este grupo de edad para saber en qué se estaba ocupando, si es que se estaba ocupando. Y lo que podemos ver es que hay aproximadamente 523.000 personas adultas mayores hoy en Paraguay. Estos son datos del 2024. Y aproximadamente 250.000 personas todavía están participando en el mercado laboral. Y la principal actividad a la que se dedican es el trabajador por cuenta propia. Y antes de venir estaba yo leyendo algunas investigaciones al respecto y tiene muchísimo que ver con la discriminación y el edadismo, que seguramente... Eso es un término nuevo para mí, edadismo. Sí, la discriminación por edad. Eso es cuando tienen 52, 54 años y ya no entran dentro del circuito de los reclutadores. Inclusive en edades más tempranas. ¿Ah, sí? Sí, también son excluidos. Sí, es como más difícil conseguir trabajo si es que vos ya pasaste cierto umbral. Esa es una realidad. Es una realidad, sí. ¿En Paraguay o a nivel regional también? A nivel mundial. Porque inclusive hay programas en otros países donde hay programas especiales para contratar a adultos mayores. O
sea, como que promueven la participación de los adultos mayores en el mercado laboral. Cuando se le damos la vuelta, la experiencia de ese grupo es mucho más rica que cualquiera que está empezando o que esté en el intermedio. Es mucho más valiosa la experiencia y la acumulación de conocimientos que tienen las personas adultas mayores. Si hacemos un ranking rápido, vemos dentro de la categoría ocupacional de la gente que está trabajando, de adultos mayores, trabajador por cuenta propia está liderando y le sigue básicamente el empleado u obrero privado. Sí, el empleado u obrero privado. Y el trabajador familiar no remunerado también es altísima en materia de cantidad, digo, Ana. Y sí, esas son personas que seguramente están trabajando en alguna iniciativa, emprendimiento familiar y no recibe salario, pero a lo mejor le está dando alimentos, viven de esa casa, entonces habrá ciertos arreglos familiares que hacen que estén trabajando juntos, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor, compañeros, porque también me parece un dato muy interesante cuando vemos también por grupo de edad en materia de pobreza. ¿Qué tenemos ahí? Acá, esto también a mí me interesaba mostrarles porque, y tiene mucho que ver también con la economía plateada, Sí. porque la población de 65 años y más, si nosotros miramos el porcentaje de pobreza por grupo de edad, es inclusive el que tiene menor porcentaje de pobreza. O sea, aproximadamente solo el 14% de la población de adultos mayores está en pobreza, en comparación a casi el 30% de la población de 0 a 14 años, Sí. que es la población con más pobreza. Nivel de pobreza, sí. Sí. Y la población total en Paraguay es aproximadamente el 20%. ¿Por qué consideras que es solo el 14%? ¿Por estos programas que les quita o les excluye de...? Por un lado, también escuché una conferencia del BID al respecto recién, es que la población de adultos mayores también representa un grupo que, si bien puede que sea pobre, pero es menos pobre de lo que era hace 15 o 20 años. Clarísimo. ¿Entendés? Debido a los programas sociales, tanto antes era Tecopona, que también tenía un componente de adultos mayores, como la pensión alimentaria. Y otros programas que de alguna u otra forma están apoyando a la supervivencia de los adultos mayores. Igual tenemos una canasta que pone como por encima o por debajo de la pobreza, que es un tanto surrealista. Ana, si aplicamos sobre todo, y nos quedan dos minutos aproximadamente, si lo aplicamos sobre todo al grupo de adultos mayores, considerando la alta demanda que se tiene, sobre todo en insumos de salud, que versus los alimentos, que sí es de mayor demanda para el grupo de menor edad. La canasta, o sea, la línea de pobreza se calcula con esa canasta que vos mencionás, efectivamente. Y los componentes de la canasta se actualizan ahora de manera más periodo, o sea, que cada vez con menos tiempo se actualiza, cada vez más pronto, porque precisamente cambian los hábitos de consumo de las familias. Y también los hábitos de consumo por grupo de edad es distinto, y también por zonas urbanas y rurales es distinta. Sin embargo, yo revisé hace poco, en la canasta básica de alimentos están considerados ciertos medicamentos. Por ejemplo, los que son antidiabéticos, los que son para presión alta, y creo que habían 3. Igual es un promedio. Es un promedio. El peso de los alimentos es mucho mayor que si lo consideramos en materia de canasta de salud, por decirlo así. Sí, es mucho más. Los alimentos es el que lleva el mayor porcentaje. Por eso, cuando se analizan los datos de pobreza y se analizan sin los datos de los programas públicos, los programas sociales, el porcentaje de pobreza aumenta bastante, porque Hambre Cero precisamente busca brindar alimentos a las familias más pobres. Entonces ahí una gran proporción de la población sale de la pobreza por ese programa. Ana, agradecerte muchísimo tu experiencia, tu conocimiento y bueno, tu predisposición de cada bloque que lo realizamos tratamos de hacerlo así medio puntual, de manera mensual contigo, y esperemos que en el 2026 podamos tenerte otra vez. Ya esto es una media despedida, porque nos queda una semana y media aproximadamente de programa, así que agradecerte muchísimo tu tiempo y, como decía, tu predisposición, tu conocimiento también para traerlo aquí, y el trabajo que siempre haces de tratar de simplificar un poco estos datos socioeconómicos para compartirlo con la audiencia. Muchísimas gracias, Prince, por la invitación. Gracias, Ada, también a la radio, que siempre con las puertas abiertas me recibe, también a la consultora MF Economía. Para mí es un gusto estar acá, hablar de los temas que seguramente se dan cuenta me apasionan y
el año 2026 voy a estar acá Firme. Muchas Anotadísima entonces dentro de la lista de personas que va a seguir compartiendo con nosotros en otro ejercicio. Ada, nos despedimos, nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así. Ana, ¿dónde la gente puede encontrar más información tuya de los análisis que sueles realizar? Más que nada yo estos análisis comparto en el LinkedIn. Soy Ana Rojas Viñales y van a encontrar ahí mi nombre sin problema. Y también tengo algunas publicaciones recientes sobre precisamente por qué son importantes los cuidados a lo largo del ciclo de vida y también la importancia que tiene la política fiscal con relación a la sobrecarga de trabajo de las mujeres. Entonces van a poder encontrar buscando mi nombre, está todo disponible. Yo te sigo, Ana, así que les invito también a las personas a hacerlo. Que tengan un excelente martes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.